Muy bien, ya estamos grabando. Mm. Bueno, pues el propósito de encontrarnos hoy de esta manera a través de las ondas, Me ve bien, ¿no? sí, es hacer una presentación del curso de espagiria avanzada a nivel terapéutico. Entonces, la dinámica que vamos a hacer hoy es, yo le voy a estar haciendo unas preguntas. Ahora sí que os voy a pedir, por favor, que silenciéis los micros porque le voy a hacer unas cuantas preguntas a Eloy y después pues abriremos micros y todas aquellas inquietudes, preguntas, sugerencias que tengáis, pues las podréis plantear y si está en nuestras manos, pues poderlas pues solventar. Yo me presento, soy Guillem Arribas, soy compañero de Eloy y organizador de este curso. Eloy, vamos a entrar en materia y lo primero que te quería preguntar es cómo entiendes la evolución del practicante desde la espagiria básica a la avanzada. Bueno, cuando una persona comienza a estudiar espagiría es porque tiene una vocación. Esa vocación es una semilla que se va desarrollando. Cuando una persona empieza a hacer espagiria avanzada, ya le surge la inquietud de ver esa visión alquímica del universo y de la vida, verla en acción en el mundo. Y entonces le surge la inquietud de practicar y de ver esas leyes de la vida, que en el fondo son las leyes de la espagiria y las leyes herméticas, verlas en acción en el mundo, ya sea en un trabajo que haga consigo mismo o con el laboratorio o con la naturaleza, ya sea con los demás actuando como terapeuta. Entonces yo fundamentalmente creo que la evolución principal lleva a la visión de las leyes herméticas en el mundo y a su aplicación. Bien, perfecto. Y en este curso, cómo se integra la astrología operativa? Y para hacerlo más gráfico, si podrías poner algún ejemplo. Bueno, la astrología realmente es inseparable de la espagiria y de la visión hermética del mundo, porque la astrología maneja el lenguaje hermético. La astrología es un lenguaje para entender la vida. Yo pienso que no se puede entender realmente las leyes de la alquimia y de la espagiria, que son las leyes del cosmos, según la filosofía hermética, que rigen tanto el devenir de las estrellas como el movimiento de la energía dentro de nosotros. Que dice que es lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está afuera. Esas leyes que constituyen o se reflejan en el lenguaje astrológico se reflejan también dentro de nosotros. Entonces, es inseparable porque la astrología es un lenguaje. Entonces hablamos de planetas fuera, que son los planetas del sistema solar, o hablamos de estrellas fuera, y esas estrellas y los planetas los tenemos dentro de nosotros como funciones vitales, como órganos. Hablamos de ciclos y hablamos de movimiento de los planetas fuera, y de ciclos rítmicos de su movimiento, y esos ciclos los tenemos también dentro de nosotros. Es decir, dentro de nosotros tenemos los 12 aspectos del ciclo de la vida, que son el zodiaco en la astrología, y dentro de nosotros se manifiestan como 12 etapas del movimiento de la fuerza de la vida, que la medicina tradicional china incluso los ha visto en los famosos 12 meridianos tendinomusculares. Entonces vamos a ver ejemplos que yo utilizo muchísimo en la astrología pues para ver los puntos débiles y los puntos fuertes de un paciente. Tanto tú como yo trabajamos con la astrología para la elaboración de medicinas concretas que actúan en aspectos astrológicos del paciente. Ejemplos podría poner muchos. De hecho, aquí estoy con Aldo y aquí tratamos a un niño con una enfermedad sumamente grave, gravísima, no daba la medicina oficial, era un niño, un bebé, Sí. prácticamente un bebé. Una degeneración, una enfermedad teóricamente autoinmune y degeneración de las plaquetas, degeneración de la sangre. Pues bueno, yo no pude ver a ese niño. Yo hablé con la madre y la madre, bueno, con la madre hablé de los datos que les dio la madre y me mandaron la carta natal del niño, la fecha de nacimiento y en la carta natal del niño, yo por detalles que me habían contado, decidí hacer un preparado espagírico que trabajase
sobre la Luna y Acuario. No recuerdo exactamente. Entonces hice un preparado espagírico basándome totalmente en astrología, lo que se llama un medicamento teúrgico, ¿eh? Bueno, pues este niño ha sanado. Y yo ni siquiera pude verlo, simplemente me basé en unos datos y me basé en la carta natal del niño. Muy bien. En el curso va a haber también un apartado de laboratorio, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, en este curso avanzado, ¿qué procesos requieren una mayor maestría y en qué errores o a veces autoengaños podría caer el alumno en este sentido? Bueno, en el laboratorio, ¿qué proceso requiere una mayor maestría? Yo creo que en el laboratorio lo que la maestría la da el ser capaz de entender qué son las operaciones qué se pretende con las operaciones de laboratorio y ser capaz de no hacer recetas, sino entender lo que quiere la naturaleza y ser capaz de entender las operaciones de la naturaleza y ser capaz de entender su propósito, y ser capaz de que se puede llegar al mismo resultado con distintas formas, si se entiende lo que la naturaleza quiere. Eh, a mí me parece la actitud interior en el laboratorio, la actitud interior de sentir que lo que pasa fuera pasa dentro, lo que pasa dentro pasa fuera, me parece la atención determinada que requiere, esa actitud que llamamos de relación vacía, me parece lo más difícil y lo más importante del laboratorio. Luego, pues puede haber operaciones que pueden ser más complicadas, menos complicadas, ¿no? Pero yo creo que es esa interiorización de las operaciones lo que es lo más importante y a la vez lo más difícil. Ujú. Y luego no sé qué otra cosa me has preguntado, perdona. No, sí, es esto lo que te he preguntado. Ahora cambio un poco de registro. Y también me gustaría que nos explicaras cómo cambia la relación del estudiante de un curso avanzado con relación a los reinos de la naturaleza, a las plantas, a los minerales, y sobre todo cuando acabe este curso, si habrá habido alguna transformación. Vamos a ver, este curso, si la persona entra como tiene que entrar y ha estudiado y tiene conceptos integrados de Spagyria y ha estudiado lo que se le ha enseñado y entra en este curso con voluntad de integrar esas leyes herméticas dentro de sí para ayudar a los demás, pues claro que habrá una transformación, siempre la hay. Y la naturaleza te habla más, la naturaleza le hablará más. Es decir, la persona que está en la espagiria avanzada, que está en una fase avanzada de espagiria, está en un trabajo hermético. Ese trabajo hermético es necesariamente personal. Entonces la naturaleza comienza a hablarle y empieza a ver la espagiria en términos, o sea, empieza a ver la naturaleza en términos de leyes que se cumplen y de propósito, empieza a ver el propósito de las cosas. Y cuando empieza a ver el propósito de las cosas, la naturaleza empieza a hablarle y empieza a intuir de una manera sutil lo que quiere decir una planta o lo que quiere decir la enfermedad de un paciente. Ujú. Empieza a ver el propósito oculto de las cosas. Claro, es gradual, que más quisiéramos que sería adeptos perfectos, ¿no? Que lo veríamos todo. Antes En eso nos estamos. has hablado de que se van a operar algunos cambios a nivel interno. ¿Hay algún bloque del temario que esté especialmente orientado a esto, a este aspecto? Pues sí, sí, hay algún bloque del temario que tiene una relación directa con esto, ¿eh? Entonces, en el temario, en el grupo, en el tema 9, por decirlo así, del temario, que se habla de la consulta espagírica, se va a hablar mucho de la importancia de la palabra y de poner intención en la palabra. Y se habla mucho también de la atención, de la escucha en relación vacía con el paciente. Esto indudablemente provoca cambios en la persona, porque aprende a estar en relación vacía y aprende el dominio y el poder de la palabra. Aprende a entender el lenguaje de la enfermedad y el lenguaje de la salud. Las palabras que generan enfermedad, las palabras que generan salud, en cualquier diálogo, en cualquier conversación. Eso indudablemente que es algo que tenemos que aprender todo, genera una transformación dentro de uno.
Y en el último seminario, en el seminario 10, se va a insistir mucho en el trabajo con fuerzas sutiles. Se va a insistir en el trabajo con la rota, en el trabajo con los símbolos, en la ordenación del tiempo y el espacio, por decirlo así, lo que se llama magia blanca o magia natural para curar. Y eso indudablemente, pues lógicamente genera cambios dentro, claro. Ujú. Bueno, con que hemos empezado a hablar del temario, mm, vemos que realmente este curso tiene como un recorrido muy completo, ¿no? Es un curso que vas a tocar muchas teclas. ¿Nos podrías explicar cómo se ha estructurado el temario y qué camino propones al alumno desde el inicio hasta el final? Mejor coges la chuleta, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no, no le digo la chuleta. Vamos a ver, el temario comienza primero por una reflexión sobre qué es la salud y qué es la enfermedad. Porque, claro, tendríamos que decir que realmente la enfermedad es una manifestación de que aquí estamos a medias, no estamos totalmente sanos. Entonces voy a insistir, lo comienzo por una reflexión sobre la enfermedad y la salud. Eh, a continuación, se va a ver estos desequilibrios, se profundiza, por decirlo así, en los aspectos sutiles de la enfermedad, en los aspectos emocionales y espirituales de la enfermedad. Porque indudablemente la enfermedad existe porque no estamos plenamente unidos, en nosotros no hay una unión completa entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces toda enfermedad se refleja en el alma y en el espíritu, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces comienza una reflexión general sobre la enfermedad y la salud. Y se le da una importancia muy grande a lo espiritual y a lo emocional, a las relaciones. El segundo seminario insiste en lo emocional de la enfermedad y es un seminario completo dedicado a la terapia floral. Y a continuación vamos de lo denso a lo sutil. Empezamos viendo los desequilibrios, los desequilibrios de las fuerzas dentro de nosotros y cómo se relacionan las fuerzas de la naturaleza entre sí y qué tipo de desequilibrios pueden generar. Y hacemos unas prácticas para corregirlos. Enseñamos formas útiles de corrección. A continuación llegamos seguimos hablando de la corrección del terreno. De momento estamos en lo interno. Estudiamos los desequilibrios de las fuerzas, ¿eh? Y luego vamos a ver cómo corregimos los desequilibrios de las fuerzas y vamos a la corrección del terreno, estudiando los temperamentos y la forma de corregir los temperamentos. Y de allí, que son los factores, podríamos decir, internos, hablamos también de la alimentación, lógicamente es un factor interno importante, y ya vamos a los factores externos. Y hay un seminario entero dedicado a profundizar en la astrología médica y en cómo utilizar no solo para ver los posibles desequilibrios, sino cómo utilizarla también para sanar. Y entonces ya a partir de allí ya nos vamos al estudio de las plantas, ya al estudio, por decirlo así, de la magia, es decir, de la magia natural, de la utilización de los símbolos, de la rota, de la palabra. Es decir, empezamos por lo espiritual, por decirlo así, profundizamos en los aspectos físicos y de nuevo acabamos en las partes sutiles y mágicas para recuperar la salud. No sé si me he explicado bien. Sí. Hoy en día las propuestas formativas son innumerables, extensas, hay de todo hoy en día para hacer formación. ¿Qué podría decir que esta formación que proponemos es única o qué la hace diferente a otro tipo de formaciones? Ya nos vamos a enfocar más en cuestiones de espagirio de alquimia, ya no hablo de otro tipo de formación. ¿Qué lo hace diferente? Pues fundamentalmente eh, esta formación es una formación es una cosmogonía y una cosmología. Es decir, es un enfoque, es una ciencia, no es aprender una técnica, no es aprender un método que me han transmitido los lemurianos o no sé quién, es aprender una forma íntegra de entender las leyes del universo y las leyes de la vida y aplicarlas a la recuperación de la salud. Es como puede ser la Ayurveda
bien estudiado, o la medicina tradicional china bien estudiada, es un estudio de las leyes del cosmos y cómo estas leyes del cosmos se reflejan en el interior del ser humano, para recuperar la salud. Entonces, la diferencia es que hoy en día se enseñan muchas técnicas y esto es un intento de profundizar en una ciencia de sanación, pero una ciencia de sanación no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Porque una de las cosas que aprende el alquimista o el espagirista que está en un proceso avanzado, para mí la espagiria avanzada sería el camino hacia la alquimia, es que estamos también enfermos y nuestra vida está destinada a encontrar la verdadera sanación, que sería el verdadero ser y el verdadero cuerpo que tenemos que realizar. Entonces, es un curso muy profundo y la diferencia fundamental es que no es aprender unas técnicas, sino que es aprender un estilo de vida y una ciencia, profundizar en una ciencia y una filosofía. Y echando una mirada al futuro, ¿cómo lo ves para la espagiria dentro de una alquimia más contemporánea, más actual? O lo voy a marcar un poco más, ¿qué papel va a tener la espagiria dentro de lo que se llama la sanación holística? Pues vamos a ver. En esto no puedo dejar de ponerme un poco humorista. Vamos a ver, dentro de la espagiria, indudablemente hay, como hoy en día, hay una tendencia de hacer algo superficial. Es decir, hay una espagiria que se ve, hay laboratorios que ven que la espagiria vende y hay una espagiria que al fin y al cabo es una especie de farmacia sofisticada y la gente busca cosas fáciles. Entonces, esa es una línea que puede llevar. Lamentablemente, si solo se quedara ahí, sería la muerte de la espagiria. Pero también el hermetismo, por alguna razón, el hermetismo, y no solo el hermetismo occidental, sino el hermetismo de otras tradiciones, como son la verdadera tradición hindú, la Ayurveda, o la verdadera tradición oriental china, como la medicina tradicional china o medicina taoísta, que no dejan de ser formas, en otras formas de filosofía hermética con otro nombre, pues tiene una sed, hay sed de conocimiento. Y yo creo que sí que hay un porvenir por la espagiria, primero por su eficacia, por la eficacia que tiene, que es muy notable. Y segundo, porque hay personas que pese a lo que pese siempre tienen sed de respuestas claras y auténticas. Y la alquimia, por la razón que sea, toca en el corazón de las personas. Entonces yo no sé qué futuro va a haber, pero creo que nos vamos a salvar algunos de que nos quemen por brujos. Al menos confío que sí. Y Vale. podremos seguir ejerciendo el arte. ¿Tienes algún ejemplo de algún alumno que tras haber hecho cursos de espagiria la esté aplicando de alguna manera? Hombre, yo parece, vamos a ver, yo conozco uno que tengo ahora delante de mí en Praga, que es el señor Guillem, que, to- que todas estas cosas las ha aplicado y creo que con bastante buen efecto. O sea que tú eres el primero que podrías hablar de la Sí. aplicación. Me Eh, refiero más a una cuestión terapéutica, porque mucha gente se cree que la espagiria pues, se queda en una especie de limbo no, intelectual y que tú no has tiene, aplicado y muchas que no tiene, cosas. y que no llegamos a la aplicación práctica. Entonces Pues, hombre, era yo para un tengo poquito bastantes. Vamos desmentir a ver. esto. Están los alumnos que estudian y los alumnos que no estudian. Los alumnos que estudian, pues tengo más de uno, por ejemplo, Aldo y Ana, que los tengo aquí, han aplicado terapéuticamente mis enseñanzas. Han aplicado soplos, han hecho medicinas para otras personas, y les ha ido bien. Mi querida alumna Ana Galloso, pues curó con espagiria pura, que es una de las que estudian, de las que tienen mi autorización para enseñar, la que se lo ha curado, curó a su hija de una dermatitis atópica de estas irreductible con espagiria pura y dura. La curó. A ver, pues más personas. Pues yo tengo un amigo médico de Barcelona, pues que también aplica la espagiria y lo aplica con bastante éxito a sus alumnos y se formó conmigo, o sea, a sus alumnos, a sus pacientes. Y de hecho desarrolló incluso un método diferente para determinar el temperamento natal por medio astrológico. No el temperamento, sino el tipo. No el temperamento, sino el tipo.
muy interesante. Y bueno, él ha practicado espagiría y le va bien con sus alumnos, o sea, con sus pacientes. Y, hombre, y desde luego el doctor Leandro Martínez, maestro por un lado mío y alumno mío por otro, alumno de espagiria, empezó a aplicar la espagiria junto con la medicina tradicional china y se ha revolucionado la terapéutica en una clínica. La aplicación de espagiria ha mejorado muchísimo los resultados y los tratamientos donde se combinan las dos tradiciones son eficacísimos y además hay muchísimo material de experimental para estudiar y se ha comprobado la eficacia, él está harto de comprobar la eficacia en la aplicación clínica, sí. Y si no recuerdo mal, también hay una médico que es Maite, Ah, que está, que ha estado Maite, se haciendo me ha olvidado. formación, pasando consulta contigo, ¿no? Sí, Maite aplica en la medida que puede la espagiria de una manera muy sutil con sus pacientes y tiene resultados que tienen sorprendido a todo el equipo. Bueno, y si tuvieras que transmitir un único consejo a quienes ya llevan camino recorrido, ¿cuál sería para no estancarse o seguir profundizando? Un único consejo, Bueno, de un único o consejo. los que tú quieras, era para afinar un poco. Vamos a ver, para quien quiera hacer este curso, primer consejo es que estudien lo anterior, que estudien. Y para las personas que quieran profundizar en espagiria, que tengan el corazón y la mente abierta a admirarse con el significado de la vida, admirarse con la vida, y que lean textos clásicos. De antes del siglo XVI, ¿no? Hombre, no, no necesariamente. Yo siempre recomiendo el Aurea Gatena, pero hombre, los hay, sí, antes del siglo Bueno, XIX, pero los hay buenos. yo Del siglo casi XVII los hay buenos, me ¿eh? quedo ya con los egipcios, ya a partir Sí. de ahí casi que... Bueno, ahora ya, si queréis, vamos a abrir micrófonos y si alguien tiene preguntas, sugerencias o cualquier cosa, por favor, sentiros libres de expresaros y si podemos, pues resolvemos. También deciros pues que para los que estéis interesados, creo que todo el mundo que está aquí pues tiene el programa, tiene la manera de inscribirse. Y si no, que se ponga en contacto directamente conmigo y pues le envío el programa y la inscripción. Y ahora ya, si queréis, pasamos a las preguntas, sugerencias. Hay Pasamos, alguien que sí. antes me ha preguntado si se podía hacer online el curso. No estaba pensado para hacer online, pero sí que gracias a la colaboración de Manel, que está aquí presente, pues vamos a hacer una transmisión, pero con que no estaba pensado online, no tenemos los medios. O sea, hacer una retransmisión de un curso online realmente es algo complejo. Necesitas un cámara, alguien que siga. Entonces, va a haber una pequeña dificultad que es que este curso va a haber prácticas. Entonces, cuando Eloy haga las prácticas, pues tocará seguirlo con un ordenador y va a haber un poco de movimiento, en las imágenes. Si estáis dispuestos a eso, pues yo creo que sí, se puede hacer. Yo creo que sí, yo he hecho transmisiones de cursos teóricos online con un ordenador, las he hecho en Madrid. Sí. Bueno, simplemente es montar, en fin, estar un poco atento y Ujú. bueno, yo creo que se puede. Si queréis hacer las preguntas por chat, también yo puedo leerlo y transmitirle a Eloy, ¿eh? Si alguien se anima. Lo verás aquí, faràs pa. Sí, Adelante. Nuria, es que Nuria, tienes el micrófono abierto, entonces si dices algo te oímos. Si no, Ah, vale. vale. No, no, si quieres preguntar algo, delante, Nuria. Yo quería preguntar una cosa referente a los laboratorios, si tenéis fechas o no sé si es un intensivo de laboratorio o son varias prácticas entremezcladas en el curso o cómo va a funcionar.
Vamos a ver, y si tenéis fechas. en principio la idea sería hacer los 10 seminarios, digamos, teórico-prácticos y luego hacer una semana de laboratorio en julio, como hemos hecho otras veces. Ahora, esta es una manera. Otra manera sería intercalar cada 2 seminarios teóricos, intercalar un fin de semana de laboratorio práctico. Pero a mí me parece, yo creo que es mejor hacer la semana seguida. Fechas, de momento, fechas de laboratorio no hay puestas, pero creo que acabamos en julio, el último teórico es en julio, y pienso que se podría empezar la semana siguiente, a lo mejor empezar el laboratorio. Esto ya es cosa de verlo, ¿eh? Sí, De ponernos de acuerdo las personas que participen en el curso. sí, En principio sería una semana de laboratorio, una semana seguida. sí, generalmente en enero la gente ya sabe mejor el calendario que tiene para el año, entonces ahí ponemos el laboratorio. Vale. Porque a veces con mucha antelación la gente no sabe cómo va a tener aún el año. Mm. ¿Alguna pregunta? El laboratorio será interesante, ¿eh? Ya lo creo. Eloy, yo tengo una pregunta. Pues mira, aquí pone No se oye, no se prácticas. oye, Lola. Aquí Lo- Laura, ¿cuál es la no se oye diferencia bien. entre... Hola, Espera, es que ha desactivado el micro. Laura, si tienes dificultad con el micro, lo puedes escribir y yo se la transmito. Vale, pregunta a qué se refieren las prácticas. las prácticas se refiere de laboratorio. Sí, sí. Vamos a ver, voy hablando de la cuestión prácticas. En el curso se van a hacer prácticas de todo tipo. Se van a hacer prácticas de transmisión de energía, se van a hacer prácticas de diagnóstico, se va a hacer práctica de determinación de temperamentos, de estudio de cartas astrológicas. En el laboratorio fundamentalmente se van a hacer 4 cosas muy relacionadas con la sanación. La primera es la realización de un arcano, que es a partir de una planta conseguir que esa planta trabaje sobre una esfera concreta, determinada. Es como un magisterio de un nivel muy alto, muy superior, muy potente. Entonces, ese arcano es interesante porque un arcano se puede hacer no solo de una planta, sino se puede hacer incluso de agua de mar, por ejemplo, y podríamos convertir el agua de mar en una medicina. Segundo, se hará un arcano, es decir, un preparado de alto nivel que se llama clavícula con la propia orina o la propia sangre. En principio lo haremos con orina. No obstante, si hay alguna persona que lo quiere hacer con sangre, y hay una persona que sepa sacar sangre y tenga, pues bueno, pues se puede hacer con sangre también, aunque es delicadito. Entonces, este preparado aprenderemos a sacar una medicina concreta para un problema concreto a partir de la propia orina o de la propia sangre. Después aprenderemos a hacer un elixir floral de forma espagírica. Podemos hacer incluso alguna pequeña práctica de leer flores, que es muy bonito, porque los elixires florales preparados de manera espagírica tienen una potencia bastante mayor que los preparados de manera convencional. Y después haremos un preparado, por decirlo así, sutil, mágico o teúrgico, basándonos en la carta natal, en el estudio de una carta natal y por medio de lo que se llama la ciencia de las balanzas de Yavirim Hayam, que hablaré, a los que no habéis hecho teurgia, hablaré un poquito en el curso de ella, pues hacer un preparado que resuelva un determinado problema astrológico, pues con plantas también. Es decir, un preparado ya muy sutil, muy sutil. Que puedo dar fe de que son más poderosos que que la mismísima terapia floral. Pues esto es las prácticas de laboratorio.
Pero creo que también durante el curso también propones hacer algunas prácticas, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pues claro, se van a hacer prácticas de... Yo quiero hacer un curso muy dinámico, muy práctico, por supuesto, de estudio de cartas natales, de transmisión de energía por medio de soplos, de diagnóstico, en fin, claro que va a haber muchas prácticas. Durante el curso quiero hacer bastante práctica. Muy bien. Yo quería hacer un comentario así corto. Pues que por lo que estoy escuchando, que tanta práctica genial, porque no sé, yo los cursos en general que veo de otras cosas, ¿no? De paraterapéutica y tal, por lo menos en España, que no se hacen nunca prácticas. Bueno, a ver, muchos que son como muy teóricos y que este curso tenga tanta práctica, es que es lo suyo, es que es así realmente como se aprende. Cuando antes estabas diciendo qué diferencia, qué cosa puede, una de las razones que diferenciarían este curso de otros, yo por lo que estoy escuchando, lo primero que tiene un contenido profundo de práctica y como la espagiria misma es un modo de vida donde se tienen que integrar muchas cosas, no solamente teoría para para la terapéutica, sino pues toda la enseñanza, ¿no? que tiene la espagiria, toda la profundidad que tiene. Pues para integrarla, qué mejor que hacerlo así en el laboratorio práctico y eso. Bueno, pues eso quería comentar, que teniendo tanta enfoque en práctica que resulta necesario, creo yo. Y no solamente interesante, sino Totalmente de necesario. acuerdo. De hacer para cualquier estudiante de espagiria, claro. Llevarlo hasta ese nivel. Si no nos quedamos en la teoría siempre, si no nos quedamos en... Y para que se vea así como la gran influencia que tiene en terapéutica, la diferencia que puede hacer con los pacientes y eso. Bueno, ya está, solo quería comentar eso. Como dice un alquimista conocido nuestro, dice de la potencia al acto. Eso es, Mariam, sí, sí. Claro, exactamente. Sí. Hiper necesario. Pues muy Muy bien, bien. Mariano. Si no hay más preguntas, pues vamos a dejarlo aquí. No quisiera cortar, ¿eh? Si alguien quiere preguntar algo más, tenemos tiempo, pero si no, lo dejamos aquí. Animaros a realizar este curso. Y no sé si para cerrar, Eloy, te voy a pedir una inspiración para la gente. Esta no la esperabas. Una inspiración, una inspiración. Sí. Una inspiración para la gente. Una inspiración sobre por qué hacer este curso. Lo que te Bueno, salga del corazón. lo que me sale del corazón. O sea, que lo que me sale del corazón es plantearse cuál es el propósito de la vida y cuál es el sentido de la alquimia en el encuentro del propósito de la propia vida. La vida entera es alquimia y todo el sentido de la vida es la gran obra, la realización de la gran obra. De lo que está hecho a medias, dicen los filósofos y decía Yavir, mi maestro, nuestro maestro, que el hombre es co-creador con la divinidad. El hombre le corresponde encontrar el propósito de la vida y completar la obra de Dios. Entonces, ayudar a la naturaleza a dar a luz, ayudar a la propia vida a tener un sentido. Y desde luego la alquimia y la espagiria ayuda a ello. Ese es su propósito y su objetivo. Y bueno, insisto, y estudiar y aprender a leer el libro de la naturaleza. Cuando se ve una planta o se ve una nube o se ve una estrella, preguntar qué quiere, qué está diciendo. Ver las cosas desde el punto de vista de su significado, de su propósito. Tanto las cosas bonitas como las cosas feas. Tanto las cosas bellas como las dolorosas. ¿Qué está queriendo decir? Pues muchas gracias por este hermoso final y espero
vernos pronto. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí escuchando la entrevista. Ha sido para mí un placer y como siempre muy bonito hablar de estas cosas. Vale. Muy bien. Nos vemos pronto. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Adiós. ¿Esto solo va a salir de la reunión?